Miren, señores, yo les voy a decir algo a ustedes. Hemos visto que desde el año 2020 se destaparon una serie de casos de corrupción del gobierno anterior, que están ahí. Y vimos que se metió preso a Yanalán. Voy a mencionar simplemente los de mayor renombre, ¿no? Los principales. Se metió preso al hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina. Y se han metido preso una serie de personas, funcionarios del gobierno anterior. Donald Guerrero, el asunto también de José Ramón Peralta. Tengo que mencionar también lo que pasó con Gonzalo Castillo. O sea, que observando el panorama, podemos decir y visualizar a nivel de lo que ha estado pasando, el común lo puede ver y decir que el gobierno más corrupto en la historia de la República Dominicana lo encabezó el expresidente Danilo Medina. No pertenezco a ningún partido político. Soy un estudioso de las ciencias políticas y sé cómo se maneja la política. En el periodo 2000-2004, donde gobernó el presidente Hipólito Mejía, recuerden ustedes que luego que Hipólito Mejía salió del poder en el año 2004, con su intento fallido de reelección, se inició una campaña contra el expresidente Hipólito Mejía desde el PLD, pero también desde dentro del PRD, que era PRD entonces, porque había que debilitar ese liderazgo para que surgiera otro liderazgo, y a Hipólito prácticamente nadie lo defendió, lo dejaron solo. Y nos vendieron que lo peor que nos pasó a nosotros fue el gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito gobernó 4 años. Y miren, y todavía en el año 2016 hablábamos del gobierno 2004, de Hipólito Mejía. Y se acababa con ese gobierno. Porque le metieron en la cabeza a la gente que Hipólito Mejía no supo gobernar. Pero Hipólito tomó una medida drástica y eso le trajo como consecuencia perder la presidencia de la República y fue a desentar el sistema bancario en la República Dominicana, donde aquí los bancos estaban manga por hombros. Y recuerden ustedes que ahí se produjo lo de Baninter. Y a raíz de ese sometimiento contra el presidente del Banco Todopoderoso de entonces, le trajo sus consecuencias electorales al presidente Hipólito Mejía. Él cargó con eso, pero luego se vio y se observó de que realmente la medida que se tomó en el gobierno de Hipólito Mejía para desentar el sistema financiero en la República Dominicana fueron las correctas. La historia está ahí, los datos están ahí, no porque yo lo diga, sino porque organismos internacionales así lo han dicho. Por eso es que yo no me llevo mucho de las cosas que me quieren vender. Entonces digo lo siguiente, a raíz de lo que pasó en el año 2008, del año 2016 al año 2020, o si me voy más para atrás, año 2012 o 2020, que fue el periodo que gobernó el expresidente de la República, Danilo Medina. Y según el Ministerio Público, el gobierno más corrupto en la historia fue el de Danilo Medina. Lo primero es que eso le conviene al Ministerio Público porque entiende que está accionando y llevando casos que dicen que están blindados y luego se van desvaneciendo. Le conviene a su mitad, a la Fuerza del Pueblo, que fue la mitad que se fue del PLD, y resulta que entonces eso les da ganancia de causa de que personas que compren la idea, que son afín a esa línea política, se sienten más cómodos yendo a la Fuerza del Pueblo que yéndose a otro partido político. Entonces, cuando tú vendes que ese es el partido más corrupto que hemos tenido en la historia, la gente, el común, compra eso y dice, bueno, yo no estoy con corruptos. Hay una encuesta que salió recientemente donde a la gente no le importa la corrupción. A la gente lo que le importa es que sus problemas estén solucionados. Y hay una pregunta que yo me he hecho siempre. La he hecho siempre. Y bueno, Jaime, cuando entré ahorita,
me la preguntó el día pasado y volvió y me la preguntó, ¿cómo es posible que un gobierno haya sido tan corrupto, pero teníamos energía eléctrica? El costo de la vida era mucho más económico. O sea, no había problema en pasaporte. Si usted quería sacar un pasaporte, usted iba sin ningún tipo de problema. No tenía que buscar un buscón. Y ustedes ven miles de millones de pesos. En todos los casos, miles de millones de pesos. Tenemos la cárcel Las Parras. Yanalán lo metimos preso. Se trancó Yanalán. En la cárcel La Victoria, en este año, fallecieron unos cuantos internos allá, a raíz de un problema de hacinamiento que viven los reclusos en esa cárcel. Pero Las Parras fue inaugurada en el año 2020 y no la quisieron poner a funcionar. No la pusieron a funcionar y hoy día para ponerla a funcionar tenemos entonces que buscar mucho más cuarto. Porque es una alcancía, el Estado no le duele a nadie, lo importante es sacarle capital político a eso. Yo no sé si robaron o no, ni sé qué tanto robaron. Ahora, en todos los gobiernos, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Lo que sí sé es que teníamos una estabilidad económica, política, teníamos energía eléctrica. Hoy nosotros llegamos a nuestras casas y no sabemos cuándo hay energía eléctrica. Ayer, en medio del comentario que estaba haciendo aquí, se fue la energía eléctrica. Ayer, en medio del comentario, se fue la energía eléctrica. Entonces, aquí no sabemos lo que está pasando en el país. Y lo dije en un momento, que estamos como patas arriba. Y hoy día hablamos de reforma fiscal, hablamos de reforma del Código Laboral, hablamos de reforma constitucional y estamos reforma. Haitianos para acá, las bandas haitianas operando en la República Dominicana. Los niveles de inseguridad se han incrementado en el país. Pero entonces, el gobierno del año 2012 al 2020 fue el más corrupto. O sea, que me cuenten la historia completa. O sea, ¿por qué estábamos mejor entonces? ¿Por qué había más energía eléctrica? Y miren, a mí me pueden buscar a ver si yo me beneficié o me haya beneficiado del gobierno anterior. Porque aquí hay mucha gente que habla por sus intereses. Yo soy un estudioso de las ciencias políticas. Ahora, a mí ningún político o ningún sistema me va a manipular y me va a poner a repetir lo que ellos quieren que yo repita, que uno repita. No lo voy a hacer porque no es mi naturaleza. Yo indago un poco más allá. Ahora estamos hablando del sometimiento de otra hermana del presidente Danilo Medina. Y el PLD cada vez que saca la cabeza le sacan un expediente. Eso es lo que está pasando. Que la gente dice, ¿qué está pasando con el PLD si le sacan un expediente? O sea, a veces hay cosas que no salen aquí a la luz pública, pero ustedes no saben quién está sentado ahora con Jenny Berenice, que lo citan a las 9 de la mañana y le dan la 1 de la mañana, lo atienden como a las 10 de la noche. O sea, ustedes no saben lo que está pasando, qué hay detrás de todo. Reducir al mínimo a ese partido político, entonces, pareciera, y siempre se ha dicho, es lo que uno conoció siempre, ¿no? Que los PLDistas eran cobardes, porque lo están acorralando y lo han acorralado y le han achicado el partido. Entonces, no sé si son corruptos o no. ¿Y por qué ustedes creen que la gente prefiere que haya corrupción, que no está bien, está mal, que haya corrupción, pero que sus problemas básicos estén resueltos, señores? Estén resueltos. El costo de la vida era inferior, la canasta básica familiar era inferior a lo de hoy día. Estamos en 48,000 pesos, señores. Los negocios fluían. Hoy día todo está más complicado. Pero entonces vemos que la lucha contra la corrupción es selectiva. Esa lucha contra la corrupción es selectiva. ¿Por qué? Bueno, tenemos el caso Fulcar. ¿Y qué pasó en educación? Nada. Nada. Es más, el ministro actual, Ángel Hernández, quien cuando asumió los principales ataques contra Roberto Fulcar, lo dio Ángel Hernández. Ahora está hablando de manera diferente de Roberto Fulcar. Pero, ¿y todos los demás casos?
de titulación. O sea, del Ministerio de la Juventud, ¿cuántos ministros pasaron rápidamente con problemas que tuvieron que salir de ahí? Y el más reciente, para no seguir mencionando, porque hay varios, y el único que se sometió a la justicia fue el caso 13, el único, porque fue el primero y había que dar un ejemplo. Pero ya con ese caso 13 se sabía por dónde venía la situación. El de Transcorp. Ahora están hablando, escuché a Milagro Ortiz referirse a eso también, ahora se está hablando. Cuando compras y contrataciones paró la situación, nadie hablaba. Y resulta que ahora fue que rescindieron el contrato y ahora fue que se empantalonó el gobierno, porque ya eso no es Milton Morrison, el gobierno, y dijo, está bien, quítale eso, asume. Un contrato de más de 1.000 millones de pesos. Y el Estado adelantó más de 200 millones de pesos. Y no hay un sometido a la justicia. Y quien dirigía el Intran lo que se hizo fue que renunció. Y no hay ni siquiera una investigación seria. Y no hay ni siquiera uno visualizar que se interrogó a alguien de eso y que está sentado con Jenny Berenice o con Wilson. Pero vamos a ser serios con la lucha contra la corrupción en este país. Porque si queremos tener lucha contra la corrupción y si queremos vender un ministerio público independiente, que no han programado en la cabeza que el ministerio público es independiente y es mentira. Eso es mentira, eso es falso. Ni es independiente ahora, ni será independiente con la modificación constitucional, tampoco lo será. Vamos a hablarle claro a este pueblo. Está bien, luchemos contra la corrupción, pero la corrupción aquí solamente pasó 2012-2020. Y antes de esa fecha. Y ahora en la actualidad. ¿Qué vamos a hacer con esos corruptos que están ahí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces a mí no me hablen de eso, señores. Por eso es que cuando aquí se habla de lucha contra la corrupción, yo no le hago caso, yo me tapo los oídos. Y me pongo como la justicia, me vendo mis ojos. Porque eso es simplemente para sacar capital político a la situación. Y lamentablemente el PLD no ha sabido defenderse. No ha sabido defenderse, lo tienen acorralado y lo van a seguir acorralando. Y pareciera que lo que están, por ejemplo, en la fuerza del pueblo son los santos, los dioses impolutos. ¡Oh! Gobernaron 12 años. Esa línea política, esa ala política del PLD. Entonces, vamos a ser justos. Vamos a hacer las cosas correctamente para que la gente confíe. Para que la gente, cuando se llame a un certamen electoral, la gente vaya y vote sin ningún tipo de problema. Para que no haya abstención electoral. Para que no exista nada de eso. Pero nadie va a defender nada. Porque cuando un partido político te recibe sin ningún tipo de problema, cuando te atacan el partido corrupto, el partido más corrupto fue atacado, pero para el proceso electoral, ¿cuántos alcaldes y cuántos diputados de ese partido corrupto se fueron para el partido de gobierno? ¿Cuántos se fueron? Más de 40 de ese partido corrupto. Ustedes me están entendiendo que la cosa no es como te la pintan. Y ese show de Jenny Berenice, de Wilson, o sea, es un show más. Es un show más. Y con esto no estoy diciendo que nadie que se haya robado un peso del Estado debe ser tocado, no. Yo estoy de acuerdo que se someta a la acción de la justicia, pero a todos en igual de condiciones. Porque la justicia no es selectiva. La justicia selectiva no es justicia. Usted puede llamarle lo que usted quiera a eso, pero justicia no es. Justicia no es ni nunca lo será. Entonces, aquí todos estamos expuestos a que el Ministerio Público no haga un expediente. A mí el Ministerio Público me puede hacer un expediente ahora mismo y me pone a dar vuelta y vender ante la opinión pública que yo soy un corrupto y que soy lo que ellos quieran decir. Porque también esa es otra. Que aquí le han vendido a este pueblo que lo que dice el Ministerio Público es palabra de Dios, que el Ministerio Público es quien imparte justicia, y lo he dicho en varias ocasiones, y lamentablemente
un presidente de una Suprema Corte de Justicia que le faltan pantalones para defender a sus jueces, tiene que decirle a este pueblo que el Ministerio Público no es quien imparte justicia en este país. Que los que imparten justicia en el país son los jueces. Y ese presidente de la Suprema Corte de Justicia debe de defender a esos jueces y decir y hablar claro. Porque la gente entiende que cuando se le canta medida de coerción a una gente de prisión preventiva, se está impartiendo justicia. No, no se imparte justicia. Se está aplicando una medida de coerción a lo que viene el juicio de fondo de ese caso. Hay muchas cosas que no andan bien. Y lo que le falta a este país es funcionarios que hayan sido electos mediante el Consejo Nacional de la Magistratura y que cumplan su función. No que se dobleguen al poder de turno y le hagan el juego al poder de turno, no. Queremos gente que no se doble, que asuma su función y su rol, no importa el gobierno que esté. Y lamentablemente, aquí el poder político de turno se lo chupa todo. ¿Por qué? Bueno, porque en la República Dominicana el presidencialismo es excesivo y parece que a lo mejor alguien no es tan serio como se pinta. Y hay situaciones que se la tienen guardadita ahí y tú tienes que doblegarte al poder. Yo aspiro a que la República Dominicana tengamos persecución contra la corrupción de manera real y efectiva. No importa quien cometa un acto de corrupción, sea medido por la misma vara y sea llevado a la justicia bajo las mismas condiciones que tú llevaste al contrario. Porque lo que va a pasar en la República Dominicana es lo que ha pasado en los países de la región. Que cada vez que sube un gobierno diferente al que estaba, va a existir lo que se llama la persecución política. Porque el crecimiento del partido que llega al poder se produce mediante el debilitamiento de los que están en oposición. Y eso es lo que le garantiza la permanencia en el poder a ese partido. Y por eso ustedes ven que nos siguen mareando con este proceso de lucha contra la corrupción, de casos blindados, pero al final del camino no tenemos nada. Y el ejemplo más palpable es el caso de Brecht, que no me gusta hablar de eso, pero lo menciono. El caso de Brecht. Esos mismos fiscales decían que el caso estaba blindado, que ese caso estaba blindado. Y al final del camino, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el blindaje de eso? Lo primero es que empezaron a sacar gente. Y lo que poco que se quedaron, terminaron absueltos. En un caso que estaba blindado. Y el mismo que decía que estaban blindados es el mismo que está encabezando los casos de persecución contra la corrupción actualmente, que también dice él que están blindados. Tenemos que ser serios contra la lucha contra la corrupción en el país. No podemos relajarlo todo y no podemos politizarlo todo, porque entonces perdemos lo mejor de la sociedad, la confianza de la gente en las instituciones.